Una vez más con vosotros Francisco Monfort y en esta ocasión para hablaros de la obra de Francisco de Goya. Haremos un recorrido por sus principales etapas y nos centraremos y haremos hincapié en aquellas características que le configuran como precursor de otros muchos estilos artísticos. Cuando Francisco de Goya empezó su carrera como pintor, el estilo artístico que imperaba en la pintura europea era el rococó, caracterizado por la representación de temas alegres y optimistas que ilustraban la vida despreocupada y ociosa de la nobleza. Así, este mismo espíritu anima las primeras obras de Goya, tales como El quitasol y La gallina ciega. Tanto una como otra se tratan en realidad de cartones para tapices, es decir, de pinturas realizadas sobre cartón para servir como modelo a la confección de tapices en las fábricas reales. Sin embargo, desde fecha temprana, Goya empezó a dar muestra de su originalidad. Tal es el caso de San Francisco de Borja y el moribundo impenitente, que se encuentra en la Catedral de Valencia. En esta pintura podemos ver a los demonios que van a ser exorcizados por el santo y que acechan a la víctima y que nos remiten a un mundo onírico y de pesadilla. Así, a pesar de su temática geográfica, San Francisco de Borja y el moribundo impenitente presentan un carácter prerromántico. No olvidemos que poco antes el pintor suizo Fuseli había realizado su famosa obra La pesadilla. Sin embargo, la pintura de Fuseli permaneció oculta, mientras que la de Goya fue realizada con la intención de ser expuesta al público. Entretanto, el éxito de los cartones para tapices abrieron a Goya las puertas de la corte real y de la alta nobleza. Se convirtió así en retratista de los reyes y de los miembros más destacados de la alta sociedad. Entre los retratos de esta época destacan el de la duquesa de Alba, con quien Goya mantuvo una relación sentimental. Pero Goya no solo ocupa un lugar destacado en la historia del arte como pintor, sino también como grabador. Los Caprichos son la primera serie de grabados por él realizada y nuevamente nos remiten a un mundo onírico de carácter prerromántico. En uno de ellos, El sueño de la razón produce monstruos, Goya plasma cómo cuando el pensamiento ilustrado, el pensamiento racional duerme, se desatan los monstruos de la ignorancia y la superstición. Otro de los grabados más conocidos de la serie de los Caprichos es Volaverunt. En él, parece ser, Goya representó a la duquesa de Alba como venganza por la ruptura de la relación entre ambos. Las representaciones de brujas y demonios tuvieron un especial interés para Goya, de manera que no sólo plasmó estos temas en forma de grabados, sino de pinturas, como en la titulada El aquelarre. Este tipo de temática realmente anuncia ya el romanticismo con su gusto por los temas nocturnos, de fantasmas y cementerios. Al margen de estas obras de temática prerromántica, Goya siguió desarrollando su carrera de retratista de los personajes poderosos de la corte, y entre ellos retrató a Manuel de Godoy, valido del rey Carlos IV. Ahora bien, la primera gran obra maestra de Goya es el retrato de la familia real. En esta pintura, la familia de Carlos IV, destacan dos detalles. Uno de ellos es la aparición del propio Goya al fondo de la pintura. Con ello trataba de hacer un homenaje a Velázquez, a quien consideraba su gran maestro, pero por otro lado también trataba de reivindicar su importancia como pintor, y se atrevía así a representarse junto a la familia real. Por otro lado, en el centro de la pintura, como personaje destacado, no está el rey Carlos IV, sino su mujer María Luisa de Parma. Esto se ha interpretado como una señal de que quien realmente dirigía la corte era la reina y no el rey. De hecho, el valido Manuel de Godoy era amante de la reina, de forma que Goya trató de plasmar de esta manera cómo quien realmente dirigía el país, imponía al primer ministro, era María Luisa y no su marido Carlos IV. Fue precisamente para el valido Manuel de Godoy para quien Goya realizó otra de sus grandes obras maestras, La maja desnuda. Es la primera vez en la historia del arte en la que se representa
el cuerpo desnudo de una mujer sin ningún tipo de excusa mitológica, sino de manera sensual, mirando de frente al espectador. Otros desnudos anteriores sirvieron de inspiración a Goya, y muy especialmente dos de ellos que formaban parte de la colección de Manuel de Godoy. Uno de ellos es una de las Venus pintadas por Tiziano, que sí que cuenta, como era habitual hasta entonces, con la excusa mitológica para representar el desnudo femenino. El otro desnudo que formaba parte de la colección de Godoy y que sirvió de inspiración a Goya era precisamente de su admirado Velázquez. Se trata de la Venus del espejo. Debido a la ausencia de excusa mitológica en la representación de la maja desnuda y en previsión de posibles problemas con la Inquisición, se hizo necesario mantener oculta esta pintura. Para ello, Goya realizó una segunda versión, la maja vestida, que ocultaba la primera, y que solamente se retiraba mediante un sistema de cuerdas y poleas cuando los amigos íntimos de Godoy le visitaban. Mientras Goya desarrollaba su carrera como pintor de la corte real, sucedía una revolución pictórica en Europa. Así, el estallido de la Revolución Francesa pondría fin a la pintura rococó e inauguraría la pintura neoclásica. El más destacado pintor neoclásico, Louis David, fue también retratista de Napoleón, y en obras como Napoleón cruzando los Alpes exaltaba el carácter heroico del militar y de la guerra. En contraste con esta visión idealizada de la guerra, llevada a término por Louis David y sus seguidores, Goya realizará una representación descarnada de la misma. Así, con motivo de la invasión napoleónica de España, Goya será testigo de las atrocidades de la guerra y las plasmará en su segunda gran serie de grabados, Los desastres de la guerra. Los desastres son una denuncia de las atrocidades cometidas en los conflictos bélicos, y por ello Goya no toma partido por ninguno de los dos bandos, representando igualmente las atrocidades de franceses y españoles. Así, esta visión de denuncia neutral y objetiva de la guerra y de las atrocidades que en ella se cometen otorga a los grabados un carácter muy moderno, ajeno a la mentalidad de su época. Al terminar la guerra contra Napoleón con la derrota de éste, Goya acometerá la realización de sus dos grandes pinturas sobre el conflicto. La primera de ellas es el 2 de mayo, que representa el alzamiento del pueblo de Madrid contra los militares franceses. Mayor interés presenta el 3 de mayo. En esta pintura se representan las ejecuciones llevadas a término por el ejército francés sobre los madrileños sublevados el día anterior. Esta obra cuenta con una fuerte carga simbólica, de denuncia de la tiranía y de exaltación de la libertad. Así, los soldados franceses aparecen de espaldas al espectador, sin rostro, deshumanizados, como máquinas de matar. Por contra, vemos el rostro de los españoles y su angustia y sufrimiento. Destaca especialmente el personaje de la camisa blanca y el pantalón amarillo, puesto que estos colores son los mismos que los del farol que ilumina la escena nocturna. Así, este personaje simboliza la luz de la libertad, la luz de la lucha por conseguir este objetivo. También después de la Guerra de Independencia, Goya realizó su pintura titulada El manicomio. Con ella inaugura un nuevo tema en la historia del arte, como es la representación de la locura. Ahí estriba el interés de esta obra. Con el manicomio, Goya se adelantó en el tiempo, así pues, a los retratos de locos del pintor francés Géricault. Por otro lado, este último realizó sus pinturas estando internado él mismo en un manicomio, mientras que Goya realizó su obra sencillamente atraído por la temática y no por verse obligado a ella. También en esta época Goya desarrollará la última de sus series importantes de grabados, Los disparates. Son estos grabados los más oníricos, los más fantasiosos de todos los realizados por él, hasta el punto de que su interpretación resulta difícil para los especialistas. En cualquier caso, el carácter onírico de buena parte de la obra de Goya, y muy especialmente de Los disparates,
se adelanta en el tiempo y anuncia la pintura surrealista de principios del siglo XX. Por tanto, Goya sería un precursor de pintores como Dalí. Hacia el final de su vida, Goya realizará una serie de pinturas murales en su casa conocida con el nombre de Quinta del Sordo. Estas pinturas son llamadas pinturas negras, y entre ellas destaca el duelo a garrotazos, metáfora de las luchas intestinas de la sociedad española. También Saturno devorando a sus hijos ha sido interpretada en clave simbólica como metáfora de España. Saturno sería así pues esa España que devora a sus propios hijos, con las guerras civiles, las revoluciones y la opresión absolutista. Finalmente, entre las pinturas negras destacan los viejos comiendo sopa. Tanto esta como las anteriores se caracterizan por una gran expresividad. En efecto, Goya trata de transmitir sus sensaciones y sentimientos, y para ello no se retrae a la hora de representar lo más feo y desagradable. También la pincelada cambia, puesto que para esta temática Goya cree necesario recurrir a una técnica diferente. Así, no solo pintará con el pincel, sino con la espátula e incluso con los dedos. La acusada expresividad de las pinturas negras también nos muestran otro de los rasgos de genialidad de Goya al adelantarse a estilos artísticos muy posteriores, como sería el caso del expresionismo. En cuanto a la técnica, Goya irá dando una importancia cada vez mayor a la pintura a costa del dibujo, hasta llegar en las pinturas negras a una ausencia total de este. Es decir, en la obra de Goya asistimos a un triunfo definitivo de la pincelada sobre el dibujo. Con ello se adelantará a estilos artísticos posteriores, no solo al impresionismo, sino también al romanticismo de Turner. A lo largo de su vida, Goya había profesado las ideas ilustradas y liberales. Había sido, por tanto, un afrancesado. Con la restauración del absolutismo en la persona de Fernando VII, Goya terminó por abandonar España, desilusionado en lo político y amargado en lo personal. Se trasladó así pues al sur de Francia y vivió sus últimos tiempos en Burdeos. Allí realizó la pintura La lechera de Burdeos, si bien su autoría no es del todo segura.